¿Qué tal amigos? Varias consideraciones por hacer. Un placer saludarlos a todos, darles la bienvenida en esta Semana Santa, en esta semana de reflexión y decirles que gracias por estar con nosotros en el canal García Deportes, darle clic a la campanita de me gusta y suscribirse al canal. Muchas gracias por estar atentos a nuestros comentarios. Vamos a hacer un balance en esta semana de reflexión de la Champions League, la mejor prueba, la mejor de las competiciones a nivel mundial, a nivel de clubes en el fútbol mundial. Porque es hora de hacer un balance de cara a las semifinales que se aproximan para los días que vienen. Porque uno cuando habla de fútbol tiene que hablar siempre en referencia a los mejores. Y los mejores clubes del mundo están en Europa. Y la mejor competición de clubes está indudablemente aquí en Europa. Así que nos toca hacer un balance. Un saludo para todos los colegas en el mundo que nos siguen. Ricardo López en la Florida, a la gente de Houston, de Los Ángeles, de Nueva York, que nos siguen a través de las emisoras latinas, también en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú, en Colombia, a Directo y Sin Barrera, con Ramón Alberto Maldonado, con Leo Prieto, Jorge Eliezer Campuzano, Rubén Darío Arcila, el Tato Sanina, todos un abrazo desde Europa. También en Medellín a Eduardo Aristizábal Peláez y sus columnas de fútbol permanentemente, a Octavio Mora en Bogotá y su canal en YouTube, un hombre de vieja tradición en la televisión colombiana y siguiendo el fútbol permanentemente, a Rafa Villegas en Colombia Sports, que definitivamente manda la parada también a través de YouTube con los comentarios y los análisis del fútbol internacional. En Valencia, Jorge Rivera. Aquí en Madrid, al Toto Fernández, programas de latinos que siempre emiten en esas ciudades y para el Mediterráneo, concretamente con nuestro colega en Latinos FM. Así que saludos para todos y vamos a dar comienzo al análisis de estas jornadas de Champions que ya han terminado con los cuartos de final y que han deparado grandes sorpresas. Primera consideración del día. La Champions ha determinado que 4 equipos sorprendentes que no estaban ni en las apuestas ni en los planes de nadie sean los semifinalistas de la Champions League en el año 2025. ¿Por qué? Se ha cambiado la forma de elegir los competidores, se ha aumentado el número de participantes por aquello de la burocracia que quiere mantener la UEFA con países pequeños, se ha aumentado el número de partidos, ya se juegan hasta 14 partidos en Champions, como le pasó a los eliminados Real Madrid y Bayern Múnich, por ejemplo, con un agotamiento total porque tienen que atender pruebas domésticas, pruebas internacionales y demás, además de prestar a todos los jugadores a nivel de selecciones. Y también porque los grandes se han dormido en los laureles. Y hay que ser claros, ¿por qué viene la sorpresa? Los 4 grandes favoritos eran inicialmente el Liverpool, que arrolló en la fase de la liguilla, no perdió ningún partido, a todo el mundo goleaba, era líder además de la Premier League. Y el Liverpool al final ha cedido porque lo ha eliminado nada más ni nada menos que el más grande de todas las competiciones europeas. Y también ha pasado con el Manchester City, otro de los grandes, ese sí que era el gran favorito. Entre el Liverpool y el Manchester City se llevaban todas las casas de apuestas los premios gordos. Otro que se fue esta semana, el Bayern Múnich, era el tercero en discordia. Claro que quienes advertíamos que el Bayern Múnich estaba en una recomposición porque tenía nuevo técnico y había cambiado casi toda la plantilla de jugadores, pues había que darle tiempo al nuevo libreto, al nuevo guión, a la filosofía del técnico Vincent Kompany, y la verdad es que lo pagó caro. Y el Real Madrid, que venía a ser el campeón y que pretendió mantenerse con la misma plantilla, exceptuando el integramiento a la práctica de la titularidad de Kylian Mbappé. ¿Qué pensaron? Que con Mbappé bastaba. No bastaba. De eso vamos a hablar ahora más rato, sobre lo que fue la crisis del Real Madrid, lo que será la crisis del Madrid si no recompone hoy su plantilla de cara a la próxima temporada y al Mundial de Clubes. Lo cierto es que los 4 grandes se fueron por la puerta de atrás, jugando mal y descomponiéndose al final. La verdad de todo esto tiene una razón. Han triunfado filosofías de juego, continuidad de trabajo o técnicos nuevos pero con plantillas que tienen mucha continuidad y mucho recorrido como la del Barça. Es decir, la continuidad del trabajo ha triunfado. Y que además han recompuesto. Porque si miramos
uno por uno, vamos a analizar los equipos que han clasificado. Si uno mira los 4 semifinalistas, ninguno era favorito. Estaban por allá entre medias, ¿no? Sorprendía que el Barça era segundo en la liguilla, ¿cierto? Y el tercero era el Inter, y el Arsenal estaba ahí. Y decía uno, bueno, y el PSG, nada, como el Madrid y el Bayern Múnich estaban fuera de los 8, estaban por allá casi a punto de ser eliminados. Sin embargo, clasificaron. Arrastras, eso sí, todos con partidos de repesca. Los grandes eliminados de una manera justa y anticipada, porque hay que decirlo, aquí no hay discusión. Se fueron porque jugaron mal los partidos decisivos. Y ya vamos a hablar uno por uno lo que fue su balance, que es negativo desde todo punto de vista. De los 4 clasificados, 3 llegaron en la liguilla previa a los 8 primeros. Y eso que el PSG pasó en la repesca y le ha tocado un campeonato, o sea, un lado del sorteo, lo que llamamos una llave, le ha tocado una llave favorable, muy favorable, con rivales de menor peso. Esa es la gran ventaja que ha tenido el PSG de París para clasificarse entre los 4. Y cuando vamos a hablar ya de lo que fue la causa y la razón de la eliminación de unos y la clasificación de otros, vamos a comenzar. Primero, el Barça era el favorito y es el favorito de los que estaban ya por llegar a las semifinales. ¿Por qué es el favorito? Es el que menos partidos ha perdido de los 4. Nunca ha perdido un partido. Y segundo, es el equipo que más gol tiene de la competición. Su problema, que es muy irregular defensivamente. De los 4 es el peor defensivamente. Tenemos que analizarlo. Y vamos a analizarlo a continuación en detalle. Porque el PSG también recibe muchos goles, pero tiene también gol. Pero no tantos en contra como el Barça. Y los mejores en defensa son el Inter, el mejor, apenas 5 goles en contra en toda la fase de Champions hasta ahora, en 12 partidos que ha jugado. Y el Arsenal, que apenas tiene 7 goles en contra. O sea, cuando uno habla de esto, dice, bueno, y entonces, los que se defienden van a ganar. No van a ganar, porque tienen que hacer más goles. Siempre ganará el que más goles haga. En eso favorece siempre el fixture y lo que viene al Barcelona, que tiene más poder de gol que los demás, siempre y cuando le funcione, porque en los últimos partidos se ha visto descompuesto. No solamente ante el Borussia Dortmund, con el que perdió, sino también que se ha visto descompuesto en la Liga Española. Entonces, cuando uno habla de un equipo que ya está aflojando, dice, bueno, abro la cámara, ¿no? A ver qué es lo que pasa, a ver qué veo. Y es que no se sabe si va a seguir así, con ese rendimiento que tenían tan descomunal hasta hace 15 días, y ahora sí ha venido a menos, porque en la liga está aflojando, está ganando por suerte, está ganando por arbitrajes, está ganando con jugadas dudosas, con penaltis que no le dan, en fin, lo que sea. En la liga no está jugando bien, en los últimos partidos, ante el Betis y posteriormente aquí en Leganés, hombre, por un autogol del adversario. Si uno mira eso, más lo que sucedió en Champions en los últimos partidos, ve que el Barça está aflojando. Paris Saint-Germain, el segundo en discordia. Hombre, se mantiene firme en Francia, pero en la Champions es un equipo tanto irregular. O sea, a veces sí, a veces no, no convence tantos juegos, pero es que le ha tocado una llave, le ha tocado una ruta, un camino favorable. Porque no era tan difícil eliminar a Aston Villa, no era tan difícil. Y sin embargo, en el último partido pasó momentos dramáticos en Inglaterra ante el equipo de Unai Emery. Apenas pudo empatar. El tercero en discordia, en nuestro caso, siempre será el Arsenal, porque es un equipo que se defiende muy bien, aunque no tiene mucho gol. Su problema es la falta de gol. Ahora tiene a Declan Rice, que es el tirador de faltas por sorpresa que ha aparecido en esta Champions con golazos y nada más. Pero no tienen muchos goleadores. Ya apareció por lo menos el brasileño que quería, pues hombre, hacer su gol. Ya lo hizo aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero uno dice, bueno, y aparte de esto, jugadas individuales y tal, ¿qué muestra de goleadores? No, no tiene mucho goleador. Mientras el Inter es una cosa curiosísima, es más lo que se defiende que lo que ataca. Y en defensa es un equipo poderoso, muy poderoso.
y va a poner en problemas al Barça, porque el Barça, si no hace goles, sufre en defensa. Esa es la diferencia que hay para la llave que viene definitivamente en la siguiente fase de la Champions. Comencemos a analizar entonces las estadísticas y se van a dar cuenta de lo que les digo. Comienzo por el Arsenal, por ejemplo. El Arsenal este año llegó con 11 jugadores nuevos, pero tenía el mismo técnico, a Mikel Arteta. Arteta se mantiene como entrenador ya en los últimos 3-4 años y sacó 18 jugadores y trajo un 11 nuevo, 11 jugadores nuevos. Dice uno, algo tiene el trabajo ya con continuidad. ¿Qué dijo? Estos 18 me han fallado, no hay título en la Premier, he fallado 2 años consecutivos, pues voy a cambiar. Y trajo lo que necesitaba. Y se llevó a Mikel Merino y tuvo muchos jugadores importantes que ahora le están dando rendimiento. Sterling, tiene a Mikel Merino, tiene a Calafiori, tiene a Seaford, tiene a David Raya, el portero, que ahora es titular indiscutible, a Mauro Gómez. En fin, se trajo una cantidad de jugadores que todos le están rindiendo, pero es el trabajo de la continuidad y de la filosofía de juego de un entrenador. El Inter de Milán, sigamos ascendiendo hacia los grandes favoritos de estas semifinales. El Inter, también con un técnico que lleva desde el 2023 siendo entrenador, como es el Pippo Inzaghi, sacó a 30 jugadores de la plantilla. Oiga, 30. Claro que tenía una plantilla numerosísima, ¿no? Tenía 45 jugadores cuando comenzó la temporada, entonces tenía que eliminar para poder inscribir 25. Y trajo a 10 jugadores. Y de los jugadores que trajo, pues hombre, indudablemente tiene a Tomás Palacios, tiene a Zelensky, tiene a Zalewski, tiene también a Topalovic, tiene a Teremi y tiene a José Martínez y a Carlos Augusto, quizá como los más importantes en este momento, porque Joaquín Correa, que estuvo en el Sevilla y que tuvo luego posteriormente en la Roma, no es titular. Y Fratesi sí está siendo titular, viene del Sassuolo, al igual que Arnautovic, jugador de 35 años, veteranísimo, y que llegó al Inter. Esa filosofía del Pippo Inzaghi la conmueve a través de ¿qué? De los jugadores que necesita. Saca lo que no necesita y trae los que necesita y le está dando resultados. Se ha reforzado totalmente la defensa a tal punto que es el equipo de menos goles en la Champions. En 12 partidos, apenas 5 goles. Sigo. Paris Saint-Germain, el segundo favorito. Llegaron apenas 8 jugadores y se fueron 23, pero mantiene el técnico, a Luis Enrique, 2 años continuadamente. Luis Enrique, ¿qué dijo en la primera etapa? No, pues tenía Mbappé y bueno, sacó jugadores, se fueron muchos jugadores y llegaron 8 jugadores que están todos dándole resultado. Kvaratskhelia, jugador además importante que venía del Napoli. Trajo a Doué, que es un gran jugador de 19 años apenas, viene del Rennes. A Pacho, un tremendo defensa del Frankfurt. Trajo también a Neves, Joao Neves. Trajo a Hugo Florent Nicolás Lamy, de 20 años. Trajo a Safonov. Trajo a Gonzalo Ramos, el portugués, que venía del Benfica, siendo una gran figura. Y trajo a Imán Karí. Conclusión, renovó lo que necesitaba. Y sobre todo necesitaba gol. Y necesitaba posiciones de gol. Y lo ha traído y le ha dado resultados, teniendo a Dembélé ya por segundo año como el máximo artillero y el más peligroso de los atacantes que tiene hoy por hoy el Paris Saint-Germain. O sea, cambió lo que necesitaba, pero la filosofía sigue siendo la misma de Luis Enrique en 2 años. Continuidad del trabajo. Y el Barcelona, el último equipo para analizar. Cambió de técnico. Claro, se fue Xavi, vino Hansi Flick. Una filosofía totalmente distinta, muy alemana, muy de potencia, muy de estado físico, muy de choque y muy de presión arriba, presión alta. Y con una condición, en la línea defensiva se juega al fuera de juego provocado. Se juega en línea provocada, tanto en zona restrictiva o en 3/4 o en mitad de campo, donde sea. Pero siempre juega al fuera de lugar. Y hasta ahora ningún equipo le ha sabido sacar los colores, excepto ahora el Dortmund, jugando con gente desde atrás, que lleguen rápido entre líneas y que superen esa línea que hace literalmente el Barcelona. Y claro, salieron en total 15 jugadores, muchísimos que tenía Xavi, y llegaron apenas 5. Y de los 5, solamente hay uno titular, que es Dani Olmo. Los otros, ahí, Pau Víctor, Ansu Fati, Pablo Torre y Eric García, porque los 4 son
regresos de sesiones. O sea, son propiedad del Barça, que estuvieron en otros equipos, como Eric García, que estuvo en el Girona. Entonces, claro, él recoge lo que viene, le pueden servir, le sirven en algunos momentos, tanto Eric García como Ansu Fati. Bueno, Ansu Fati no tanto, pero Pablo Torres le sirve mucho y Pau Víctor a veces sí, a veces no, pero definitivamente su gran acierto es tener a Dani Olmo con una plantilla que ya tenía mucho recorrido de trabajo desde el año pasado. Mantiene la delantera titular, Rafinha, Lewandowski y Lamine Yamal, y con eso, y con un fútbol más elaborado en la mitad a través de juegos rápidos, de posesiones menos largas, pero de juego de posiciones más continuado, o sea, con rotación permanente de posiciones de los jugadores, el equipo a través del contragolpe o a través de la dinámica ofensiva de entrar y salir en triangulaciones rápidas, ha deshecho a los rivales. Pero es un equipo potente, es un equipo que tiene físico, que cuando necesita pegar, pega, y cuando necesita reventar el balón, lo revienta. Es un equipo con oficio, es diferente al equipo artístico que tenía, por ejemplo, Pep Guardiola. ¿Que se le han visto los colores en los últimos partidos? Sí. Ahí es la duda. ¿Aguantará? ¿Aguantará a un Inter que se le va a cerrar y que lo va a esperar y lo va a contraatacar? Y que quién sabe si el Inter sabe jugar entre líneas y sabe jugar el contragolpe a una línea totalmente provocada en la zona defensiva del Barça. Esperemos. Esperemos, porque eso está por verse. Repito, apenas contrató prácticamente a Dani Olmo. Entonces, digamos que estos 4 equipos contrataron lo que necesitaron. 2 que tenían una continuidad, o 3 técnicos, mejor dicho, con continuidad, porque venían con continuidad. Tanto el técnico del Arsenal como Arteta, así como Luis Enrique en el Paris Saint-Germain, y el Pippo Inzaghi, que venía con continuidad varios años en el Inter, contrataron, ficharon lo que necesitaba. En cambio, el Barça contrató fue el técnico y el cuerpo técnico, y no necesitaba prácticamente plantilla, porque la plantilla estaba bien elaborada, con mucha renovación y mucho jugador joven que está dando resultados en el Barcelona. Esa es definitivamente la gran conclusión de por qué estos equipos han llegado a semifinales. Distinto a lo que pasó con los grandes, y aquí comienzo con los grandes, por qué quedaron eliminados. Real Madrid, el más grande de los grandes, venía de ser campeón. Apenas fichó 4 jugadores y salieron 13. Absurdo. Totalmente absurdo. Cuando se va un jugador como José, lo había que traer un centro delantero. Claro, han traído a Mbappé y lo han puesto allí, pero él no es centro delantero. Él es un jugador que juega en punta, que es diferente. Lo han acomodado, pero no ha dado el resultado completamente. Y se fueron muchos jugadores. Y apenas trajeron 4 jugadores. Y miren lo que trajeron. Endrick, que es suplente. Pablo Ramón, que es suplente. Y Jesús Vallejo, que es suplente. El único titular es Kylian Mbappé. Yo me pregunto, si el año pasado tuvieron problemas con los laterales, cuando se lesionó Carvajal y no había lateral derecho, cuando se lesionó también el francés, que por supuesto está lesionado todavía, porque sabemos que tiene laterales izquierdos, sí, pero es que el hecho de tener lateral izquierdo, yo puedo tener laterales izquierdos, pero definitivamente a mí me interesa es que jueguen bien, no de nombre. Yo no puedo traer jugadores que única y exclusivamente jueguen para que me den a mí el número 11. Ese es el problema. Porque si hablamos del lateral izquierdo del Madrid, no ha habido desde Marcelo un jugador que tenga la continuidad que debe tener. Mendy no es un jugador para atacar. Y sin embargo se atreve a atacar, siendo un mal rematador y un mal pasador. Y en defensa tiene problemas, es muy torpe. Y Fran García lo dejaron ahí. Lo trajeron hace 2 años y lo dejaron ahí. ¿Por qué no se fichó un lateral izquierdo? Pregunta que nos hacemos. Y el lateral derecho igual. Se lesionó Carvajal. Entonces improvisan o con Valverde o improvisan con Lucas Vázquez, que no son laterales. Y ahí están los resultados. ¿Por qué no contrataron un lateral derecho? Cuando se lesiona al comienzo de temporada, la defensiva central, porque se lesionaron, venía Lava lesionado, venía también lesionado con problemas, ya venía con problemas Militao desde el año pasado, porque es que sufre segunda lesión. Tenía problemas también por lesión Courtois. La pregunta es ¿por qué no se reforzó el sistema central defensivo? No, por fortuna les ha salido Asensio y se ha acomodado con el jugador que tiene al lado.
sea en este caso, porque además han improvisado con Tchouaméni, y eso sí es increíble, o con Antonio Rüdiger, que es el mejor defensa que ha tenido el Barça este año, junto a Asensio. Por ahí las cosas se han medio salvado, pero el problema son los laterales, no hay laterales. ¿Problema de quién? ¿El entrenador no los pidió o el presidente no se los fichó? Ahí queda la gran consulta. Medio del campo, lesionados, muchos. Bellingham, ya Modric está de casi 40 años, se ha lesionado Camavinga, se ha lesionado Valverde. O sea, la pregunta es, ¿por qué no se reforzó el mediocampo? Y sobre todo teniendo en cuenta que se fue Toni Kroos, que era el armador del juego, desde el medio hacia arriba. Y hay jugadores que en el medio campo son vitales, son los pasadores, no son rematadores ni definidores, son pasadores, son los que abren con clarividencia el juego en un equipo de fútbol. ¿Por qué no se reemplazó a Toni Kroos? También pregunta que me hago, ¿porque así lo quiso el técnico o porque el presidente no le quiso dar nada? Porque el técnico improvisó con Bellingham, que no es un pasador, Bellingham es un definidor, es un hombre de área y un hombre de ataque. Y arriba se llenaron con Mbappé. Claro, sí, tienen extraordinarios jugadores, pero para jugar en individual, porque como nadie les envía el balón como debe ser, ni hay pasadores, ni hay un fútbol elaborado por la mitad, todo depende de individualidades. Ese es el Real Madrid de ahora, desafortunadamente. Es una pena, pero el equipo está mal confeccionado para esta temporada. Y ahí se quedó, mal confeccionado, y el equipo ha perdido todo, tanto en la Liga como en la Champions. Y ha perdido también, ustedes saben, la Supercopa Española por goleada. Ha perdido por goleada con el Barcelona. Por eso quedan dudas. ¿Se podrá ganar la Copa del Rey? ¿Podrá remontar en la Liga cuando está a 4 puntos del Barça y faltan tan pocas fechas? O sea, es que hay que mirarlo. ¿Podrá ir al Mundial de Clubes con esta plantilla sin reforzarla? Preguntas que nos hacemos. ¿O podrá seguir con la filosofía del técnico continuista que no le ve como reparos al equipo y sigue diciendo que va muy bien el equipo y que hubiese jugado con lo mismo? Yo realmente me haría un planteamiento, diría, me faltaron jugadores, me faltaron ciertos jugadores, lesionados tuve y además no podemos fichar, o lo que sea, pero decirlo. Vamos al Manchester City, el segundo gran favorito de la Champions. Eliminado. En total, llegaron 10 jugadores y se fueron 20. Es el equipo que más dinero invirtió en Champions. Para la Champions y para la Liga. Y está perdiendo la Liga inglesa y ya quedó eliminada de la Champions. 243 millones más. Y Guardiola sigue en el cargo. Y siguen como si nada. Claro, a estos árabes les da lo mismo perder dinero porque saben que tienen el capital permanentemente a través del petróleo. Pero es una pena, es una vergüenza. 243 millones, ficharon 10 jugadores y no les ha dado ninguno resultado, ni Nico González, ni Yomava, ni Brekin, ni Marmoush, que eran supuestamente ahora en enero. Marmoush, el egipcio, iba a ser la revolución, la repera, según decían en Inglaterra. Ni Núñez, ni Kusanov, ni Jeremías Echeverri, que viene del River Plate, ni Gundogan, que regresó del Barça, ni Savio, que venía del Girona, ni Macti, que venía del Chelsea, nada. No le funcionó nada a Guardiola por una razón simple, se le lesionó el gran pasador. Como al Madrid le faltó Toni Kroos, al City le faltó Rodrigo. Y ahí murió el City. Se ha deshecho, yo creo que desenmascarado no, se ha desmembrado totalmente el equipo como equipo. Y no ha funcionado bien y el equipo está pasando por momentos muy difíciles desde el punto de vista deportivo porque cada día pierde más y cada día juega menos. El Liverpool, otro eliminado, ese sí es el sorpresivo, después de haberlo dominado todo el comienzo y de ganar la Premier, está en los últimos partidos de la Premier flojísimo. Y además, yo creo que ahí está la parte física, ese es el problema de los entrenadores europeos, el caso de Arnold Slot, el técnico del Liverpool, exige mucho físicamente. Y cuando llegan los partidos claves o los meses claves se revientan los equipos. El Liverpool quedó apeado de la Champions de una manera brutal, físicamente no rendía. Y llegaron apenas 6 jugadores y salieron 18. Y pensaron lo mismo que el Madrid. No, con estos tenemos. ¿Quiénes llegaron? Gordon, Federico Chiesa, que a veces no es titular, Barry Norris, Jaros, que a veces sí, a veces no, Davis y Balaguesí. No más. No hay ningún cambio en la titular de hace varios años, de la que tenía Jürgen Klopp. Nada. Y el técnico pensó que así estaba bien. Pues ahí quedó eliminado. Y dando además un pobre espectáculo. El equipo está desmembrado también, está totalmente desangelado.
y se ha envejecido, como le pasa al City. Hay muchos jugadores que pasan de 30 años en el City y lo vimos en el Liverpool, que van a tener que salir irremediablemente por una renovación que necesitan urgentemente. Y por último, el Bayern Múnich, otro de los favoritos. Si miramos, llegaron 13 jugadores y salieron 18, pero ustedes dicen, ¿por qué? Porque hubo un nuevo técnico, Vincent Kompany, aquel que fuera jugador en el City. Ustedes recuerdan que estuvo en Inglaterra muchos años. Lo contrataron en el Manchester, en el Borussia, en el Bayern Múnich. Y el Bayern Múnich pensó que bueno, había que cambiarle la plantilla, porque claro, él quería una plantilla al estilo de lo que quiere jugar, que es muy parecido al libreto de Guardiola, porque él viene de ser discípulo de Guardiola. ¿Qué pasó? Llevó 13 jugadores y no, la verdad es que no ha dado resultado. Eso hay que darle tiempo, porque hacía años ya el libreto de Guardiola se había olvidado en Alemania. Y ahora volver al libreto de tocar, de tener la presión permanentemente, de arrastrar el balón más de la cuenta, de jugar siempre con el balón y las posiciones de los jugadores, eso se había olvidado en el Bayern, que estaba volviendo a jugar a lo de los alemanes, a la velocidad pura, la potencia, al choque y al pelotazo. Pues claro, entonces trajeron un montón de jugadores de Tony, Urbik, Zaragoza, Brian Zaragoza del Zaragoza, Joao Paliña del Fulham, Olise, que venía del Crystal Palace, Kraten Marcher, que venía del Unterhaching, el Armindo Sieb, que tampoco no viene de jugar bien en el Gütersloh, un equipo de la República, la vieja República Democrática Alemana, que ahora es Alemania Oriental, bueno, parte de la Alemania Oriental, porque hay mucho jugador desconocido, y Oki Ito, que es un japonés que venía del Stuttgart. Si ustedes miran la plantilla, es desconocida. Y entonces, claro, dice uno, ¿y qué pasa? Nada, que hay que darle tiempo al tiempo, entonces por eso quedó eliminado sabiamente. Justamente quedó eliminado. Técnico nuevo y plantilla casi nueva. El único que reconocemos todos es Harry Kane y Thomas Müller, no más. Porque lo demás son jugadores muy nuevos todos. Hay que esperar a que se amolde totalmente el esquema a los jugadores, lo que quiere el técnico, y eso da tiempo, por eso eliminados. Aquí simplemente quiero hacer un breve resumen estadístico de lo que ha sido esta Champions para los grandes y los que están clasificados. Veamos, por ejemplo, cifras. Comencemos con el Bayern Múnich. Jugó 14 partidos, ganó 8, 2 empates y 4 perdidos. 4 perdidos. 31 goles, anotó 18 encajados. Totalmente desequilibrado. Por eso quedó eliminado. El Real Madrid, el peor de todos. 14 partidos jugados, 8 ganados, 6 perdidos. Casi el 50% de los partidos los perdió. 29 goles marcó por 22 encajados. Eso nunca había vivido el Madrid, porque su defensa fue fatal por las lesiones, por lo que sea, pero tuvo oportunidad en el mercado invernal entre diciembre y enero de hacer fichajes y no los hizo. ¿Culpa de quién? No sabemos. Si es Ancelotti, se tendrá que ir con su idea. Si ha sido de la presidencia y la dirección deportiva por aminorar costos, porque el gobierno de España está liquidando casi que a los clubes, forzándolos a pagar impuestos altísimos, porque este gobierno se volvió impositivo, se volvió alcabalero totalmente, solo le interesa sacarle impuestos a la gente, pues hombre, también tendría uno que pensar en un replanteamiento que tiene que hacer, porque el equipo maneja muy bien las finanzas, pero debió fichar jugadores, y no lo hizo. Ahí están los resultados, 22 goles encajados y perdió 6 partidos, así es muy difícil. Sigamos, por ejemplo, con los 4 clasificados. El Barcelona jugó 12 partidos, 2 menos porque no tuvo que ir a repechaje. 37 goles a favor, qué diferencia tan grande con el Madrid, por ejemplo, o el Bayern, pero 17 encajados, casi los mismos del Madrid, que demuestra que su defensa no es fiable. Ojo a eso, esperemos a ver qué pasa, porque ahora viene esa cuidar el resultado, ahora los partidos que vienen es de sumo cuidado, no es de salir a golear y que me ataquen, no, es de saber defender lo poco que se hace arriba o lo que se hace arriba. El Paris Saint-Germain, 30 goles a favor, 14 encajados en 14 partidos, porque sí le tocó el repechaje. 8 partidos ganados, 5 perdidos. 5. Y un empate muy parecido a lo del Madrid. Sin embargo, se clasificó porque tenía un Aston Villa que no es un equipo grande en Europa. 30 goles por 14 encajados. Bueno, pero menos que el Real Madrid. Eso sí, es que el Madrid le hicieron 22 goles. Y el Inter de Milán, 12 partidos porque tampoco tuvo que ir al repechaje. 9 partidos ganados, 1 solo perdido el Inter. 1 solo, es el equipo que mejor se ha defendido. Con 2 empates, 19 goles a favor, muy pocos goles.
Si la miramos, por ejemplo, con el Madrid que hizo 29, con el Bayern que hizo 31, el Barça que hizo 37 goles, el París que hizo 30, este es el de menos productividad, apenas hace 19 goles, 1,59 por partido, con 5 goles encajados, eso sí, en 12 partidos. Eso demuestra que su poder está en la defensa. Vamos a ver si le aguanta al Barcelona. Y el Arsenal, cifras parecidas, 9 ganados, 2 empatados, un solo partido perdido, sí. 7 goles encajados nomás, les decía hace un rato. Es el segundo equipo de menos goles en contra, por 30 goles. Este sí tiene más gol que el Inter. Y ese es el problema que puede tener también Luis Enrique con el Arsenal, porque algún gol tiene. Vamos a ver qué pasa, porque son partidos muy equilibrados entre ellos. El más favorable, Barcelona ante el Inter, porque el Barça tiene poder de gol, el Inter no tiene gol. Puede que se defienda mucho, pero en algún momento tendrá que ceder. Y el Barcelona, de pronto con lo poco que tiene en defensa, con eso le bastará. Ese es el análisis estadístico de esta Champions, como ha sido hasta ahora la fase, hasta llegar a semifinales. La situación es muy clara. Han clasificado los de más continuidad. Han quedado eliminados los que o se durmieron en los laureles como el Real Madrid, o los que quisieron cambiar muy poco y había que cambiar, porque el fútbol está evolucionando a ritmo vertiginoso. Ahora se juega a más velocidad, a más precisión y por encima de todo con más dinámica que técnica. La técnica individual, la técnica colectiva, sí, muy sudamericana, muy nuestra, muy latina, muy de España, la tienen que manejar jugadores muy técnicos. Y la mayoría de estos equipos de Europa, exceptuando los de España, tienen jugadores más de potencia, de velocidad, de choque, y eso les va a costar siempre tratar de cambiarlo. Así que nada, tenemos entonces equipos clasificados a la fase final de la Champions con una sorpresa. No hay por primera vez en muchísimos años un alemán. Hay un inglés, hay un español, hay un francés y hay un italiano. Claro, y además con la gran ventaja que ahora España e Inglaterra a partir del próximo año van a tener 5 clasificados a Champions, porque también Italia ha quedado apeado de todas las competiciones, especialmente la Europa League y la Conference League. Conclusión, estamos viviendo un cambio, una transformación que yo creo que va a ser muy puntual, no va a ser permanente, va a ser muy difícil que se sostengan estos equipos, pero volverán los grandes, van a volver, seguramente con cambios y seguramente con mucha renovación. Ese es el análisis de esta Champions que ha terminado para sorpresa esta semana, dejando los equipos eliminados cuando la gente pensaba que estaban clasificados. Muchas gracias. Hasta la próxima. Les habló Giovanni García.